Shalom, bienvenidos a una entrega de Hablemos de Torah. Hemos llegado a Parashat Vaet Hanan. Bienvenidos a nuestra reflexión de hoy. Shalom, Yom, More. bienvenido. Gracias. Ya estamos en Vaet Hanan, cuarta aliyá. Para Shabbat Hanan, pues es gratificante todo el recorrido que llevamos en estos videos y llegar a una parashá más que ya empieza un ciclo más cerrado dentro de Devarim, en el cual Moshe empieza a hacer este relato recordando a los israelitas toda la trayectoria que han tenido y más aún haciendo esa tarea de papá en la que antes de irse deja cosas muy específicas como aconsejando en los aspectos que sabe que el pueblo es entre comillas débil. Entonces es muy bonito ver que en esta porción, sobre todo a mí me servía mucho para entender cosas porque empieza un relato en el cual Moshe empieza a recordar los mandamientos específicamente. Entonces empieza a relatar nuevamente de una forma muy similar a como se hizo anteriormente las palabras que vendría a entregar el Señor al pueblo. Y específicamente me llamó mucho la atención el versículo 5:12 de Devarim, que si nos haces el favor de leer. Bueno, en este pasaje tenemos la repetición de los famosos 10 mandamientos, que son realmente las 10 palabras, y en esta en particular vamos a encontrar una curiosidad. Inicia diciendo, Shamor et Yom HaShabbat, lekadsho kaasher tzivcha Adonai Elohecha. Que en la traducción que tenemos y la versión que hemos estado usando es esta de Rashi, dice, guarda el día de Shabbat para santificarlo como el Eterno tu Dios te ordenó. Exacto, es muy bonito ver lo que tú decías, esa variación que hay acá, porque el primer relato que tenemos de las 10 palabras está en en Éxodo 20, que específicamente en la parte que leemos acá del Shabbat, usa el verbo sahor, recordarás, en el 28. Y entonces es evidente que uno lee esto inmediatamente, pues recuerda las palabras que fueron dadas en Éxodo y dice, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué este cambio de términos de Sahor a Shamor? Y entonces yo me ponía a pensar qué explicación puede haber detrás de esto y qué enseñanza se nos quiere dar. Y pues últimamente había tenido en mi vida ciertas cosas que uno quiere de cierta manera hacer más, pero físicamente en sus fuerzas no puede. Entonces, por ejemplo, algo como tan serio como el Shabbat, que es algo que se debe guardar completo, es un día completo que muchas veces cuando uno está llegando hasta ahora, dice, me es complicado, o sea, tengo cosas que hacer, universidad, trabajo, y son de las dificultades o los compromisos más difíciles de cumplir completamente cuando uno llega a las raíces, ¿sí? Las cosas como qué debo hacer, qué no debo hacer, hasta dónde puedo llegar, quiero hacer más pero no puedo, y esas cosas que muchas veces lo confrontan a uno. Y entonces en esta porción yo decía, es Hashem diciéndole a uno, calma, es paso a paso. ¿Y por qué? Porque la primera vez que se recuerda el Shabbat o que se da el Shabbat es con la palabra Sahor, de recordarás. Y según la tradición, estas dos palabras son dos mandamientos completamente diferentes. Entonces por eso también viene la tradición de prender dos velas en Shabbat, una por Sahor y una por Shamor, una por recordarlo y una por guardarlo. La primera vez que se dio este mandamiento habla por la creación, por el Maaseh Bereshit, y es porque todos debemos guardarlo. Dice la tradición que todos los hijos de Noé deben guardarlo porque todos son partícipes de esta creación. Digamos que el precepto establecido desde Bereshit es universal. La Ujú. creación abarca a toda la humanidad. Shabbat no es un tema del pueblo judío exclusivamente. Obviamente son ellos quienes lo han guardado como depositarios de este legado que Hashem nos ha dado a través de ellos, pero podemos acceder como humanidad al concepto de Shabbat. Entonces es interesante que en Shemot, en Éxodo, sí habla de un verbo que es Zahor y el motivo por el cual se debe guardar el Shabbat, se debe recordar es la creación. Pero aquí en Shemot, en Devarim, perdón, cambia el verbo a guardar y cambia también el motivo que es, no sé si allá vas. Exacto. Es muy bonito ver que
no solo cambia el término, sino también el motivo que explica ese mandamiento. Porque, como decías en Shemot, se dice porque el Señor creó la tierra y el cielo en 6 días, pero el séptimo descansó. Y aquí dice, porque debes guardarlo porque eras esclavo en Egipto y saliste a ser libre. Y entonces es eso, es el punto en el que cuando al pueblo se le dice recordar, ellos dicen que recordar es tenerlo en la mente, que los 6 días tú vivas para que el séptimo sea diferente. Y eso es lo que podemos hacer al comienzo. O sea, de pronto tú no puedas guardarlo completamente por diferentes circunstancias, pero ese recordar del inicio es la manera en la que tú quieres guardarlo y aunque no puedes, lo tienes en la mente y se hace diferente porque tú lo sientes así. Y luego ya viene con el trato del Señor, el paso por el desierto y todo esto, que se da la salida de Egipto y se da la explicación de que como eras esclavo y ahora no eres esclavo, lo vas a guardar. Y ese guardar, según la tradición, ahí sí es el estado perfecto de cumplir todas las normas, no hacer trabajo y todo esto. Pero entonces se ve que es un paso, o sea, no fue Sahor Beshamor, sino Sahor y luego sí fue Shamor. Entonces es muy bonito ver eso y compararlo con la Brit Hadashah cuando el mismo Mashiach en Juan 5, 8 al 11 sana al paralítico y le dice, levántate y anda. Y él coge su camilla y empieza a caminar. Y llegan los De hecho, sabios el Mashiach le dice, toma tu camilla y y anda, probablemente lo hace de adrede, ya que es en donde lo que mencionas es un proceso. Cuando hablamos del concepto del Shabbat, debe ser eso, un proceso que empieza, pero que debe llegar a un punto ideal también en su cumplimiento, pero sin caer, digámoslo, en ese legalismo o esas estructuras que rompen el espíritu que se busca, que es lo que Hashem quiere. Y el texto es claro, el Mashiach le dice, a él, toma tu camilla, anda, y los fariseos, los que están allí dentro del contexto religioso van a decir, mira, no dicen ese paralítico ahora es sano, sino exacto. ¿por qué está cargando una camilla? No hablan del milagro, sino de que está irrumpiendo en el Shabbat. Entonces ese es el problema en el que podemos llegar. Y quiero terminar con estos dos versículos, que cuando le preguntan por qué estás irrumpiendo en Shabbat, la respuesta del paralítico es, el que, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y en 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como Yeshua anduvo. Entonces son esos dos puntos. Yo no puedo creerme más que el Mashiach. El Mashiach puso un camino y él fue paso a paso. Sanó a un paralítico y lo mandó a caminar con su camilla. Entonces es la forma en la que yo tengo que ver cómo el Mashiach quiere que yo camine en esto. Yo no puedo saltarme pasos. La vida va a ser un trayecto y cada sendero, cada paso que yo doy tiene algo que enseñarme. Entonces es vivir con el corazón siempre a cumplir lo más que puedo, pero vivir el tiempo en el que Mashiach me tiene. Amén, que el Señor nos bendiga. Estas reflexiones precisamente giran en torno a Shabbat, que tengamos entonces un Shabbat en Shalom. Muchas bendiciones a todos. Shabbat Shalom.